El libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 7 hasta el versículo 14. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Estoy dando lectura a estos 7 versículos que tenemos para esta mañana. La semana pasada empezamos el capítulo 5 y empezamos con la advertencia contra la inmoralidad. Y creo que el capítulo 5 tiene ese contexto. Y en esta mañana vamos a estar hablando de mantenernos lejos de la inmoralidad sexual. Vamos a titularle así: ¿cómo mantenernos lejos de la inmoralidad sexual? El autor o el escritor de Proverbios era un personaje real, no es un personaje ficticio. Ahora, no es como los actores o atletas, ¿no? Simplemente por nombrarlo, sino que era un personaje real. Él era un hombre que vivía en esos tiempos, pero más se le recuerda o se le conoce como un hombre inmoral, ¿no? Un hombre que cayó. Pero una cosa que destruyó a Salomón fue la inmoralidad. Nosotros hablamos bien de la sabiduría que Dios le otorgó para que pueda conducirse y pueda gobernar, pero a Salomón le destruyó la inmoralidad. Y es a través de esto que Salomón quiere comunicar un mensaje a sus hijos. Por eso el versículo 7 empieza diciendo: ahora pues, hijos míos, o hijos, ¿no? Escuchadme. Salomón quiere comunicar un mensaje a sus hijos. Y de esta manera: no, mantente lejos de la inmoralidad sexual, porque si no lo haces, te va a destruir. Este es el pensamiento general que yo tengo para esta mañana. El creyente debe mantenerse lejos de toda inmoralidad sexual, porque si no lo hace, le va a destruir. Eso es lo que ya va a exhortar. Y vamos a ver esta mañana, ¿no?, que cualquier forma, cualquier manera de pensar es como un autosuicidio. Eso es lo que podemos ver, ¿no?, en la vida diaria. Mucha gente que se aproxima. La semana pasada vimos de que uno puede, ¿no?, alejarse, huir de toda tentación. Y acá Salomón sigue en ese contexto. Nos decía el versículo 4 que al final había consecuencias, que sería amarga como el ajenjo, aguda como espada de 2 filos. Y aquí en esta mañana vamos a ver esto, que también necesitamos mantenernos lejos, ¿no?, cada creyente, porque si no lo hace va a ser destruido. Y Salomón es un ejemplo negativo de esto para los creyentes. Salomón escribe esto después de su caída, después de su arrepentimiento, porque dice, ¿no?, las mujeres desviaron el corazón del rey. Así que esto puede hacer, ¿no?, hablando de la inmoralidad sexual, puede alejarnos. La semana pasada vimos que si desechaban el consejo, ¿no?, desechaban la palabra de Dios, podían perderse. Dijimos: mantente, ¿no?, cerca de la palabra de Dios y mantente alejado, ¿no?, de toda inmoralidad o tentación que te puede llevar a ser destruido. Todos tenemos problemas emocionales, pero cuando entra la inmoralidad al área emocional, afecta lo espiritual. Por eso cuando uno cae en este pecado de la inmoralidad sexual, Salomón podría ser bien. Salomón dice que los hijos de Dios también pueden conocer esto. Y quiero que veamos la primera exhortación en el versículo 7, esto, ¿no?, como introducción breve a esta sección. En el versículo 7 tenemos la primera exhortación: mantente cerca de la palabra de Dios. Eso es lo que el versículo 7 de Salomón empieza a decir a sus hijos para que puedan saber cómo mantenerse lejos de la inmoralidad sexual.
Primero, mantente cerca de la palabra de Dios. Dice, ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Salomón es aquí la primera persona que instruye a su hijo. Pero cuando hablamos de Salomón, hablamos de la sabiduría de Dios y hablamos de Cristo propiamente. Y por eso, mantenerse cerca de la palabra de Dios va a permitir que cada uno, ¿no?, de los que estén buscando guardarse puedan estar distantes de este pecado de la inmoralidad. Y no hay duda aquí, ¿no?, lo que Salomón está diciendo, que si uno hace lo principal, ¿no?, o lo primero de esto, de mantenerse lejos, la única manera es tomando la palabra de Dios. Por eso el versículo 7, la parte dice, no os apartéis de las palabras, ¿no?, de las doctrinas de Cristo, del Evangelio, de todas las demandas que podemos encontrar. Y Salomón una y otra vez ya nos va diciendo, y Proverbios es un libro de consejería, de instrucción, y no doctrinal. Nosotros necesitamos conocer como hijos de Dios, recibir, escuchar, aprender. Y aquí el texto que ponemos ahí precisamente es, y no os apartéis. No descuidemos, no dejemos, es el énfasis, ¿no? Y es lo que yo tengo acá, y no os apartéis. Eso sea el objetivo, eso es mantenerse, y no os apartéis, no te alejes de eso. Un libro secular no te va a mantener lejos de este pecado de la inmoralidad. Pero la palabra de Dios, ¿no?, es como una dosis que necesita nuestra alma espiritual, y esto tiene que ser realidad. Y así vas a considerar, ¿no?, lo que Dios está diciendo, no te apartes y no os apartéis de las palabras de mi boca. Todas las palabras que el Espíritu Santo ha inspirado, dice 2 Timoteo, nos es útil. Cuanto más contra este pecado, es como una dosis, como dije. Pero muchos pueden ser también hoy ser atrapados si descuidan este consejo de Salomón. Las iglesias están siendo, ¿no?, por muchos hombres o mujeres atrapados, porque no están, como dice el texto aquí, apartándose, no están obedeciendo, pero deben escuchar a Cristo mismo, es quien dice que debemos apartarnos de la inmoralidad, pero debemos estar tan cerca de la palabra de Dios. El consejo de Salomón para sus hijos. Esto significa precaución, ¿no? O sea, tenemos que ser precavidos cuando recibimos. Y aquellos que profesan ser hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, por eso es que tenemos este mandato o esta instrucción de cuidarnos y no apartarnos de la palabra de Dios. Porque si nos apartamos, estamos obedeciendo en este contexto ¿a quién? A la voz de la ramera. Eso es lo que vemos, usted puede ver, ¿no?, lo que el capítulo 5 empieza diciendo, y no os apartéis de las palabras de mi boca. Advertencias, instrucciones, exhortaciones para evitar a la mujer extraña. Pero también esto tiene referencia a las doctrinas de Cristo, ¿no? Las doctrinas de Cristo, que son las verdades centrales del Evangelio. Debemos retenerlo. Hay preceptos o ordenanzas que tienen que ser observados cuidadosamente. Eso es, ¿no?, eso es lo que Salomón está transmitiéndonos aquí. Porque si nosotros dejamos de prestar atención, como dice, el foco de atención o el objetivo se ha perdido. Estamos escuchando otra voz que no es la voz de Cristo. Segunda exhortación, versículos 8 al 14. Ahí entendemos, manténgase alejado de personas y lugares inmorales. Es en la parte final, versículo 8 adelante, dice, aleja, ¿no? En otras palabras, manténgase alejado de personas y lugares inmorales. Acá tengo una traducción de otra versión. Deja que tu camino en la vida sea lejos de ella. No te acerques a la puerta de su casa. En otras palabras, evita las mismas escenas de tentación. Esta es la versión amplificada, que está en inglés, pero lo he podido traducir y lo encuentro así. Evita, ¿no?, las mismas escenas de tentación. No solamente a personas que te pueden hacer caer, sino los lugares. Y aquí vamos a ver la puerta o el poste desde ese lugar. Más adelante va a decir, aleja al extraño tu camino, no te acercas a la puerta de su casa. Y ahí viene la exhortación, ¿no?, de mantenernos alejados. Salomón, hermanos, creía, ¿no?, que una de las formas de evitar la inmoralidad es mantenerse alejado de lugares
Hablamos de, ¿no?, de alguien que te puede conducir o llevar, o que tú te puedes aparecer a el lugar, y también las personas que son inmorales. Hay gente que tal vez no directamente te lleve al lugar, pero sus pensamientos, sus palabras, sus actos son pura inmoralidad. Entonces Salomón no solamente quiere, ¿no?, de lugares extraños o lugares donde se practica tal pecado te alejes, sino de personas que hablan, de personas que piensen así. Dice, debemos alejarnos. Y Salomón nos da aquí, ¿no?, este método, yo creo, o este consejo, porque esto nos puede destruir. Y aquí es mantenerse lejos, ¿no?, del hombre inmoral, de la mujer extraña que tiene su camino, y de lugares, ¿no?, que llevan a destrucción. Es lo que el versículo 8, 9 en adelante nos va a decir: aleja de la extraña tu camino, de toda forma de pensar, ¿verdad?, de todo tipo de conversación, de amigos que te dicen vamos a tal lugar. Mantente distancia, ¿no? Mantente distancia. Ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo mires, ni siquiera converses con hombres y mujeres de esta manera, porque si no vas a ser atrapado por ello. Dice, aleja de la extraña tu camino. Vamos a leer Proverbios 7, versículo 25. Ahí mismo, unas páginas adelante, dice: no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas. Este es el consejo, ¿no? Lo mismo que estamos viendo en el capítulo 5, pero acá en el capítulo 7 nos dice: no se desvíe tu corazón. Si te empieza a hablar o empiezas a juntarte, que tu corazón no se vaya con ellos, no te vayas en sus sendas, sus caminos. Como dije acá, ni lo pienses. Y no te acerques, dice, a la puerta de su casa. Ya cuando entra el mensaje, ¿no?, al oído, y del oído es transferido hacia el corazón, y de donde el corazón procede todas las cosas, uno tal vez puede, ¿no?, ceder. Y dice ahí el consejo: no te acerques a la puerta de su casa. No estar en el hogar de tales hombres y mujeres. Acá ni siquiera ir a su casa, ni siquiera tocar la puerta. Evita todo tipo, ¿no?, de alejamiento de estos lugares. ¿Por qué? Los hombres, los cristianos, podemos por esto inferir que deben alejarse de toda tentación. O sea, hay un consejo: resistir al diablo, dice, ¿no? Pero también dice Pablo a Timoteo: huye de toda impureza, de toda fornicación. Entonces, el consejo es lo mismo. Y aquí, cuando dice no te acerques, en otras palabras, diciendo evita todo tipo de tentación, porque vas a ser destruido. Como dicen, nos podemos enredar ahí, podemos quedar atrapados. Y esto nos permite mantener, como dice el versículo 7, ¿no?, o sea, cerca de la palabra de Dios, y no estar cerca a un lugar que me puede destruir, o formas de pensamiento. Ahora nosotros como cristianos también tenemos algo que considerar aquí, tal vez como aplicación. Dice un autor que somos hijos de la sabiduría y no debemos ir a las puertas también de los falsos maestros. La semana pasada hablamos de adulterio espiritual, ¿verdad? Y ahí es lo que quiero aquí conectarlo. Los hijos de la sabiduría no debemos ir a las puertas de los falsos maestros, ni estar cerca de ellos, ni recibirlos, ni admitirlos. Hay una queja en la iglesia de Apocalipsis, quiero que podamos leer, tiene alusión a lo que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, de la iglesia ahí en Tiatira, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2, versículo 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay una queja contra esta iglesia en Tiatira, ¿no?, hablando de la mujer Jezabel. Aquí es la mujer extraña, aquí es la mujer ramera que enseña y seduce, dice, a los siervos de Cristo.
¿Y qué sucede con los demás? ¿O qué sucede aquí? Están consistiendo, o sea, están aceptando lo que está haciendo esta mujer. Eso podemos llamar adulterio espiritual, que los creyentes debemos alejarnos de los falsos maestros. Y aquí está una mujer, ¿no?, que está haciendo caer a la iglesia. Ahora vamos a ver aquí 5 resultados devastadores si uno cede a la voz de la extraña. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? ¿No? ¿Cómo vamos al versículos 9 en adelante? Aquí hay 5 resultados devastadores si uno cede, ¿no?, a este pecado de la inmoralidad o escucha la voz de la ramera y no la voz de Cristo. Ahora, vamos a decir estos 5 resultados para que uno pueda mantenerse alejado, no para que uno pueda considerar más bien. El versículo 9 nos dice lo primero, que cuando uno cede, ¿qué va a suceder? Sus años serán desperdiciados. Y aquí está el primer resultado negativo. Y es destructivo, es devastador, como trato de decir, sus años serán desperdiciados. Dice el texto, no sea que des tu vigor a otros. ¿Y qué dice? Y tus años al cruel. En otras palabras, cuando uno se desvía, va a perder años, muchos años, y todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su sudor, no lo va a aprovechar él con su familia, con sus hijos, ni personalmente, sino todo se va con el extraño. Entonces, el primer, como estoy diciendo, resultado que destruye. Yo no espero de nadie es esto. Yo no espero escuchar de estas cosas, pero sé que pueden pasar, y Salomón es alguien que habla de esto muy bien. Y aquí la palabra o este énfasis está en versículo 6, versículo 9 y versículo 10. Dice el versículo 10, no sea, ¿quién? El extraño, ¿no? Se sacien de los extraños de tus bienes. Como el versículo 9, no des tu vigor. Versículo 6 dice, ellos no consideran, ¿no?, la senda de la vida. Salomón está diciendo aquí que si un hijo de Dios se involucra, ¿no?, en la inmoralidad, va a perder todo esto, ¿no? Por más que ya pasó el tiempo de evitarlo, le va a destruir. Y aquí dice, no sea que des tu vigor a otros, en otras palabras, tu fuerza. ¿Para quién has trabajado? ¿No? ¿Para qué ha atesorado todo lo que tiene? Para que otro disfrute. Esa es la exhortación. Una versión lo traduce, ¿no?, la fuerza de tu cuerpo. La fuerza de tu cuerpo. Podemos leer ahí Proverbios 31, versículo 3. El libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 3, dice, no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. ¿No? Eso es lo que está diciendo aquí. No des tu vigor a las mujeres. Hablamos de la mujer extraña. Y aquí es el consejo, ¿no?, hablando ahí para el hijo del rey, o aquel que va a sentarse. Y esto se compara también con los reyes de la tierra, ¿no?, que hacen cometer fornicación. Hablamos, ¿no?, de fornicación espiritual o adulterio espiritual. Siempre casi muchos autores enlazan esto a Roma, que hace cometer adulterio, ¿no?, con todos sus sacrificios, con todos, ¿no?, lo diabólico que puede estar enredado allí. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Esto es un poco de referencia, ¿no?, a Roma. Dice, con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Creo que la simple lectura nos hace ver aquí de actos inmorales, ¿no?, o inmoralidad. Esto es muy, muy claro aquí. Ahora dice, no des tus años al cruel, nada más para recordarnos los años, ¿no?, que donde hay más fuerza, donde uno puede tal vez trabajar más, es, ¿no?, en la juventud.
Al final, ¿no? La lujuria hace que uno pueda perder todo esto. ¿Para quién será, decía Salomón, de todo lo que he trabajado? Podemos preguntarnos eso de aquellos que han caído y realmente no les es provechoso, sino que otro lo aprovecha, otro lo está disfrutando hasta que al final termina en su destrucción. En lo que el versículo 9 nos ha dicho este consejo, que los años serían desperdiciados. Ahora veamos el versículo 10, no solamente los años. Versículo 10, no sea que se sacien los extraños. Dice, de tus bienes, en otras palabras, de tu riqueza, de tu riqueza, o lo material, dice, y tu esfuerzo vaya a la casa del extranjero. Otro resultado devastador es esto, cuando uno cede a la inmoralidad y no escucha la voz de Cristo, su riqueza se desperdiciará. Es muy triste, todas las cosas, ¿no? de moneda. Hasta uno puede perder casas, carros, no sé, todo lo que puede considerar como un valor monetario. Y aquí la palabra extraño o extranjeros se refiere a alguien que no tiene el derecho de propiedad, alguien que no le pertenece. Entonces, el segundo resultado aquí está, que va a desperdiciar su riqueza. Y Salomón está advirtiendo aquí a sus hijos que no cedan a la inmoralidad, porque si lo hacen van a terminar apoyando a los extraños. No sea que sacien los extraños de tus bienes. Y esto tiene que ver con compartir la riqueza a quién, al adúltero. Al adúltero, eso es lo que está diciendo. Al final todo lo que posees, otro le va a quitar, otro lo va a desposeer. Y lo va a hacer de esta manera. Pero también quiero aludir en relación a lo que dice Apocalipsis, ¿no? A los mercaderes, a los adúlteros de Roma, que se enriquecen también con la abundancia, ¿no? De los hombres que piensen de esta manera. Dice Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Sigo leyendo el texto, y tu esfuerzo vaya a la casa del extranjero, la parte B de nuestro texto. El hombre o la mujer trabaja duro, ¿no? Para tener cosas para sí mismo. Y de repente esto lo puede disfrutar con sus seres queridos, ¿no? Sea esposo, esposa, hijos. Pero aquí la mujer extraña empieza a tomar todo esto. O el hombre adúltero empieza a tomar y hasta el final se queda sin nada. Sin nada. Y estos son los efectos o las consecuencias devastadoras o miserables. Uno que puede perderlo todo cuando cede la voz. Cuando se pudo evitar, como decía el versículo 7, ahora pues, hijo mío, escuchadme y no os apartéis de las palabras. Lo que normalmente hoy día esto en las iglesias debiéramos siempre recordarnos a todos. Esto no lo hace la educación, muchos los padres no hablan, esto es algo normal que puede pasar. Pero nosotros dentro de la iglesia debiéramos exhortarnos, debiéramos recordarnos que hay consecuencias. Por eso la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Si quisiéramos hablar, si te unes en yugo desigual, todo esto te va a acontecer, ¿verdad? Todo esto puede ser real, porque vas a perderlo todo. No solamente hemos visto tu fuerza, sino aquí tus riquezas. Tercer resultado de ceder a la inmoralidad, cuando desprecias o te apartas de la palabra de Dios, tus emociones también se van a desperdiciar. Tus emociones, Dios nos ha creado con afectos naturales y la emoción es uno de ellos. Y aquí el versículo 11 describe a una persona que está emocionalmente destruido. Alguien que emocionalmente está muy bajo, digamos, está en el piso. Dice el versículo 11, y al final te lamentes. Este es un tipo o una persona que no está bien. Una persona
que está gimiendo de dolor, cuando ya es tarde, dice, al final te lamentes, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Este es el tercer resultado. Y aquí se refiere a una emoción, ¿no?, profundo, que está, como dije, perdido, alguien que está llorando, alguien que está gimiendo. Pues como un autor acá lo coloca, como cuando un león ruge, está perdido y al final te lamentes. Y esto expresa angustia mental, ¿no? El horror ahí de tu conciencia que te recuerda que puedes haber evitado. Uno se lamenta constantemente, pero pudo haberlo evitado. Ahora solamente queda un verdadero arrepentimiento, si es que aún quiere buscar la voluntad de Dios. Cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. A veces, ¿no?, estos pecados pueden ser, normalmente Proverbios habla al joven, promedio hasta los 40 años, pero también este pecado puede afectar los últimos años de la vejez. No solamente puede ser los años perdidos, las riquezas, sino también puede haber enfermedades, ¿no? Llamémosle las enfermedades, ¿no?, venéreas, ¿se dice? Sí, ¿no? Exacto, eso es lo que hablamos del SIDA propiamente. Puede haber consecuencias, tu carne, tu cuerpo se estén consumiendo, aun cuando uno es adulto. Y estas son las enfermedades del pecado, ¿no? Son enfermedades del pecado que uno puede adquirirlo. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, hablando, ¿no?, de aquellos que serían arrojados. Dice, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio, con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Estamos hablando de la iglesia, de las 7 iglesias, pero esta iglesia tiene esta amonestación de parte del Señor que está pasando la lista. Mira, dice el Señor, la postraré en cama a los que cometan, en otras palabras, van a estar enfermos si no se arrepienten. Y aquí habla de gran tribulación, que serán arrojados por cometer adulterio con Jezabel, ¿no?, la mujer romana. Ahora vamos a versículos 12 y 13. El cuarto resultado, que la instrucción recibida se desperdiciará. La instrucción que ha recibido, no hablando aquí propiamente de Salomón o de los maestros, de los ministros del Evangelio, se desperdiciará, o propiamente el consejo de los padres, ¿no? Versículos 12 y 13. Y digas, ¿no?, está en llanto esa persona, está sufriendo, está en lamento, y digas, cómo he aborrecido la instrucción. Tal vez recibir o el consejo o la exhortación, ¿no?, cuando alguien está cerca a caer, no, como dice, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este hombre o mujer para que me diga eso? Yo puedo manejar o controlar. Hemos visto versículo 8. Nos decía, ni siquiera te acerques, ni siquiera lo pienses. Ahora vemos al final lamentándose, versículo 12, y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Versículo 13, no he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído, a mis instructores. Ese es el lamento final. Todo lo que ha recibido, o el haber estado de niño en la escuela dominical, o el haber estado leyendo la Biblia muchas veces, el haberse expuesto a maestros, ¿no?, ministros, instructores, maestros, de nada les provechoso. Todo lo ha desperdiciado, y solamente en un solo momento, por no, como dice el versículo 7, por no cuidarse, por no retener la palabra de Dios. Y aquí Salomón está diciendo, la persona que persigue la inmoralidad va a terminar de esta manera, como dice el texto, ¿no?, lamentándose.
Nunca reconoció a los maestros, nunca los respetó lo que les decía, nunca aprendieron verdaderamente, nunca reconocieron que la enseñanza era de Dios. En lugar de eso, aquí vemos realmente, dice, y digas cómo he aborrecido, ya es tarde, ya es tarde. La instrucción que habían recibido era para bien de su vida, era para la gloria de Dios, y aquí se ha desperdiciado totalmente todo conocimiento de Dios, todo conocimiento en referencia, ¿no?, de estos principios que le puede, o de estos consejos que pudo haberlo salvado, se ha desperdiciado. ¿Qué puede hacer el pastor frente a eso si nunca le ha hecho caso? Nada más, uno va a cosechar lo que ha sembrado, la enfermedad del pecado. Y digas, dice el texto, cómo he aborrecido la instrucción, los mandamientos. Uno de los mandamientos dice, no cometas adulterio, ¿verdad? Y Cristo lo pone muy claramente. El Nuevo Testamento habla de que hay que huir de toda fornicación para los jóvenes. Cristo lo pone de esta manera, que cualquiera si mira a una mujer para codiciar y si ya cometió adulterio en su corazón. Y aquí está diciendo que la persona que ha cedido ha aborrecido la instrucción. Hablemos propiamente de los 10 mandamientos. Entendemos aquí propiamente del Evangelio, porque también se puede ceder al error, a la herejía, a la superstición, a la idolatría. Ese es adulterio espiritual. Versículo 13 dice, no he escuchado la voz de mis maestros. Y aquí incluye a padres, a mentores, a tutores, a ministros del Evangelio, ministros de la palabra, el consejo de los padres, los mandamientos, ¿no?, que se les ha enseñado, a los sermones de los ministros. Todo se pierde. De nada sirve ya lamentarse. Por más impactantes que hayan sido, no les ha sido provechoso. Al final dice, ni he inclinado mi oído a mis instructores. En otras palabras, sus maestros. Apartó el oír, como dice la Biblia, ¿no?, el Nuevo Testamento. Oíd lo que dice el Espíritu a las iglesias. Eso no está. No está, como dice, no ha tomado importancia a los maestros. Simplemente no lo recibió. Último, quinto resultado de aquel que cede a la inmoralidad sexual y no atiende a la palabra de Dios. Su entorno alrededor se va a desperdiciar. Uno vive con hermanos, amigos. Al final uno puede perder todo eso y también al final delante de todo ser humillado y lamentándose. Versículo 14 nos dice esto: he estado a punto de completa ruina. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En medio de la asamblea y la congregación. Y eso es al final. También se va a desperdiciar, ¿no?, el don de los amigos o el don de los hermanos. Es triste, este es el final. Aquí tiene que ver con la inmoralidad. El pueblo de Dios no puede aceptar la inmoralidad. Y por eso esto no está en comunión, no está en armonía. Como dice 2 Corintios 7 ahí, ¿no? Cuando dice no nos unáis, yo desigual, pero también dice, ¿no?, ¿qué comunión tiene Cristo y Belial? ¿Verdad? Ustedes pueden recordar. He estado, el texto dice, a punto de completa ruina. Muchos de lo que puede estar en la asamblea, ¿no? Propiamente hablamos de la iglesia, o estos maestros, consejeros, lo han instruido públicamente y en privado. Pueden ser los padres, los ministros, pero al final, dice, al final su situación aquí es en ruina, de tal hombre o mujer. En medio de la asamblea y congregación, descuidó todo lo que pudo haber sido provechoso. Ahora públicamente está la vergüenza. Y terminamos diciendo aquí, Salomón nos ha dicho en esta mañana, que debemos mantenernos alejados de la inmoralidad sexual. Porque esto en tu vida espiritual te va a hacer naufragar,
va a arruinar tu vida, va a arruinar tu familia, va a arruinar tu futuro. Nadie quiere eso. Mantente cerca de la palabra de Dios. Y si te vas a casar, elige una persona, un cónyuge que ame a Dios y su palabra, y tendrás una vida fructífera y exitosa a los ojos de Dios. Como dice el versículo 7, no os apartéis de las palabras de mi boca. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, nuestro Dios que estás en los cielos. Te agradecemos por permitirnos tomar esta serie de exhortaciones para nuestras vidas, para esta iglesia local. Cada uno de nosotros somos responsables ahora de retener y no alejarnos, sino apartarnos de tu consejo. Sabemos, Señor, el día que uno ceda, cosechará consecuencias. Y será lamentable y será tarde por más que uno llore, por más que uno gime y se arrepienta. Te pido, Señor, por esta iglesia, que los pies, Señor, y toda forma de pensamiento no pueda irse tras lo que acabamos de hablar. Permite, Señor, que podamos rechazar tanto el adulterio espiritual como el adulterio físico. Toda impureza, Señor, pueda ser tratado. Te rogamos santidad hacia nuestras vidas, santidad en esta iglesia. Como tu palabra nos recuerda, sed santos como yo soy santo. Que no te provoquemos a ira, porque tú eres un Dios celoso de su gloria, celoso de su iglesia. A Jesús, por su nombre y por medio de él te pedimos esto. Amén.